Hablamos al comienzo del curso sobre nuestra tendencia natural a brincar a soluciones. Hablamos también de trabajar hacia atrás y de trabajar hacia adelante. Me gustaría detenerme un momento más para hablar de la diferencia entre el espacio del problema y el espacio de la solución. Es importante entender que en cualquier momento estamos brincando de uno a otro. Y como les decía, estamos mucho más acostumbrados a trabajar en el espacio de la solución que en el del problema. En el espacio de la solución tenemos actividades de brainstorming, de prototipar cosas, de iterar y de lanzar cosas, mientras que en el espacio del problema tenemos, como también ya habíamos hablado, los cuestionamientos difíciles. Les voy a dar un ejemplo. Cuando los rusos y los americanos estaban en la carrera espacial y cada país estaba viendo quién llegaba más rápido a la luna, pues los equipos de ingeniería se enfrentaron con varios problemas. Uno de ellos fue que los astronautas pudieran mantener un diario de lo que estaba sucediendo y que pudieran escribir en el espacio. Ahora, escribir en el espacio no es como escribir en la Tierra. La Tierra tiene gravedad y las plumas funcionan con gravedad. Sin gravedad, la tinta de la pluma no baja hacia la punta y entonces no funciona la pluma. Los americanos empezaron a ver cuáles eran las soluciones a este problema y empezaron a desarrollar una pluma que pudiera funcionar en el espacio. Su solución fue presurizar una cámara de gas en la pluma para empujar la tinta hacia abajo y que no importando si hubiera gravedad o no, esa pluma funcionara. Y es una pluma muy bonita, de alta tecnología, y supuestamente tomó más de $1 millón en la investigación de cómo hacerla y en el desarrollo de esa pluma presurizada para que funcionara en el espacio. Los rusos mandaron lápices. Pasaron más tiempo en el espacio del problema y encontraron el verdadero problema. El verdadero problema no es que las plumas no funcionaran en el espacio. El verdadero problema era poder escribir. Ambas soluciones son válidas y ambas resolvieron el problema. Solo que una costó $1 millón más que la otra. Y la moraleja de la historia al final es encontrar el verdadero problema. Pasar tiempo en el espacio del problema antes de brincar al espacio de la solución. Como diseñadores siempre estamos brincando de uno a otro. Hay que saber cuándo podemos pasar a la solución y cuándo estamos solo en el de la solución sin haber entendido bien el problema. Si no hacemos esto, corremos el riesgo de construir algo muy grande, muy costoso, para un problema que tal vez se resolvía de manera diferente. Ahora vamos a ver un ejemplo de qué puede suceder cuando tienes una mentalidad abierta de descubrir las cosas que aún no sabes que no sabes a través de un cliente con una historia muy interesante. Vamos a verlo. El cliente que les quiero contar se llama Concrédito. Es una financiera en el norte del país que da préstamos a través de distribuidoras, que en su mayoría son mujeres, que le hacen micropréstamos a personas dentro de sus comunidades. Concrédito lleva muchos años ya operando y se les ocurrió lanzar una aplicación móvil para ahorrarle tiempo a las distribuidoras de ir a recoger los cheques y manejar todo manualmente. Así que construyeron ellos una aplicación y la lanzaron. Sin embargo, no estaba teniendo los resultados que ellos esperaban, por lo que nos llamaron para encontrar qué es lo que estaba pasando y proponer una solución. Lo primero que hicimos fue observar cómo estaban usando las distribuidoras esta aplicación. Las entrevistamos, pasamos tiempo con ellas y en realidad no sabíamos qué estábamos buscando. Pero nos dimos cuenta que se les estaba dificultando usar la aplicación y parte de esto era que la mayoría de las mujeres que la estaban usando usaban uñas largas. Las uñas largas o postizas pues hacen más difícil usar el teléfono y parecía que esto era lo que estaba dificultando que las usuarias pues adoptaran la aplicación como se esperaba. Optamos por el camino de prototipar
y creamos una versión nueva de la aplicación en la que los botones eran mucho más grandes, como pueden ver en la pantalla. Quitamos todos los elementos que pudieran haber sido confusos para ellas, ya que también nos dimos cuenta que muchos usaban lentes y tenían problemas de la vista. E hicimos todo mucho más claro y con mucho más contraste. Esto ayudó muchísimo a la adopción de la aplicación y cuando la lanzamos obtuvimos reseñas increíbles en las tiendas de aplicaciones, ¿no? Esto pues no hubiera sido posible de no haber estado buscando en lugares en donde pues no sabíamos que íbamos a encontrar algo. Y esto nos permitió resolver el problema de diseño de una manera poco convencional y que al final de cuentas la aplicación tuviera éxito. Bueno, les quiero mostrar 3 proyectos en los que hemos trabajado en el estudio, donde hemos usado user personas. El primero se trata de Binario, que es una suscripción de vinos a domicilio. Y para este tratamos de empaparnos con los diferentes usuarios que a lo mejor podrían estar interesados en la suscripción para entender sus comportamientos, sus motivaciones, sus hábitos, ¿no? Y pues comenzamos con segmentar una muestra y entrevistar a 6 personas. Cada una de estas personas pues nos contó algunas cosas que fueron significativas para el equipo, como su percepción sobre el precio, sus hábitos de compra, sobre cómo tienen el vino en su casa, sobre cada cuánto compran, cómo empezaron a tomar vino. Y pues todo esto es información cualitativa, esto no es un análisis de mercado ni mucho menos, solo intenta empatizar con las personas, más que entender los datos y el potencial del mercado. Tratamos de entender qué les emociona, qué les asusta, qué desconocen y a qué están acostumbrados, ¿no? Después de esas entrevistas, pues lo que hacemos acá es hacer un análisis colaborativo donde sacamos insights y tratamos de conectar los puntos. Esto se hace literalmente como pueden ver en el pizarrón, y pues buscamos patrones en lo que las personas dijeron, en lo que observamos en ellas, que después nos permiten generar un mapa de empatía de qué está viendo, qué está escuchando, qué está haciendo, qué beneficios espera sobre comprar vino y qué dolores tiene, ¿no? Qué dificultades u obstáculos tiene, ¿no? Lo cual pues nos permite bajar esto a un solo material que después nos ayuda en la toma de decisiones del diseño, ¿no? El segundo proyecto que les quiero enseñar se llama Boxys, es un juguete que ayudamos a lanzar. Este es un juguete de realidad aumentada que funciona a través de una aplicación en el iPad y unos cubitos que tienen ciertas ilustraciones, ¿no? Lo que queríamos entender era qué tipo de mamás estarían comprando esto y qué las motivaría a hacer una de estas compras, ¿no? ¿Qué las influencia? ¿Qué opiniones tiene? ¿Qué las motivaría a comprarla? ¿Y qué preocupaciones tiene, ¿no? También tratamos de empatizar con los bebés porque en este caso pues tenemos un cliente que es quien compra, la mamá, y tenemos a un usuario que es en este caso Alan de 18 meses, ¿no? Entonces podemos entender o empatizar más bien con los dos tipos de personas para los que estamos diseñando y eso nos permite de nuevo pues tomar mejores decisiones, ¿no? En este caso Vivian tiene mucho más intereses en cuál es la propuesta de valor y la va a impactar el empaque, pero Alan pues la va a impactar el producto, la interfaz de la aplicación, el merchandising, etcétera, etcétera, ¿no? El tercer caso que les quiero contar es el de Borana. Esta es una tienda de maquillaje que tiene marcas exclusivas en México y ayudamos a rediseñar. Este es el sitio que rediseñamos, pero hicimos un ejercicio de empatía antes junto con el equipo. Entonces, como vieron en el primer ejemplo, sí involucramos entrevistas. En este lo hicimos solo con la información que teníamos del equipo. A veces no es posible ir y hacer entrevistas, el tiempo te está limitando, los recursos te limitan, pero les recomendaría que por lo menos hagan un ejercicio de empatía con sus equipos, porque esto ya es mejor que no hacer ninguno, ¿no? En este caso, pues hay varias personas que tienen diferentes necesidades, desde la chava que solo quiere comprar
un maquillaje o una marca en específica hasta una makeup artist que tiene pues necesidades mucho más específicas, ¿no? Y bueno, este entendimiento de las personas, que basamos de nuevo en los insights que traía el equipo del cliente, pues nos permitieron diseñar cosas como un test para elegir el tono correcto de maquillaje y luego ofrecerte productos, ¿no? Nos dimos cuenta que las chavas no siempre conocían su piel y pues el producto intenta ayudarles a resolver este dolor. También nos dimos cuenta que algunos perfiles estaban muy influenciados por lo que los celebrities estaban usando, o las celebrities en este caso. Entonces creamos una funcionalidad en la que puedes ver looks de celebrities que están de moda y puedes comprar el maquillaje que ellas están usando. Entonces, bueno, espero que estos 3 ejemplos les hayan dado un poquito más de visibilidad de cómo se pueden usar de forma práctica los user personas en el momento del diseño. Y recuerden que esto es un ejercicio de empatía, no es un ejercicio de mercado, no es un ejercicio donde necesitemos una muestra muy grande. Solo necesitamos entender qué necesidades tienen estas personas, qué dolores, obstáculos, bloqueos, problemas pueden llegar a tener y qué beneficios les podemos ofrecer para que nuestro producto sea mucho más exitoso. Como pueden ver, estar abiertos a descubrir cosas que no nos imaginábamos resulta en hallazgos que de otra manera no hubiéramos visto. En la siguiente lección vamos a aprender cómo podemos visualizar las cosas que hayamos encontrado a través de una herramienta que llamamos Knowledge Boards. Y un 100% y tienes una fuente única de información. Ya hablamos del espacio del problema y el espacio de la solución. Ahora, ¿cómo entramos a explorar un problema? Bueno, es importante hacer una diferencia clara entre lo que es verdad y lo que es un supuesto. Cuando nos traen un problema a la mesa, como diseñadores tendemos a brincar a soluciones, ya habíamos hablado de eso. Pero es importante saber que esas soluciones y ese entendimiento del problema pues está lleno de nuestro propio punto de vista y está lleno de algo que llamamos sesgos, ¿no? Tendencias a creer que las cosas funcionan de una u otra manera. Y es importante también saber que esa perspectiva es nuestra y no necesariamente es compartida por las personas que tienen el problema. Entonces, ¿cómo empezamos a abordarlo si sabemos que tenemos sesgos? Bueno, primero es importante distinguir las verdades de los supuestos. Y la forma en la que hacemos eso es cuestionando nuestras propias creencias y preguntándonos de dónde viene la creencia. A veces decimos, sí, esto pasa por tal razón o seguro es por esto. Pero, ¿cómo podemos realmente estar seguros si no estamos investigándolo? ¿Cómo podemos ir y conseguir la verdad sobre el problema? Bueno, la clave está en el concepto de supuesto y lo que hacemos siempre en el estudio cuando estamos abordando un nuevo problema es retarnos a nosotros mismos y decir, oye, un momento, ¿eso es verdad? ¿Lo has comprobado de alguna manera? ¿Hay algo que respalde lo que estás diciendo? ¿O esto es un supuesto tuyo? Cuando entramos en un ambiente de colaboración en el que realmente nuestro interés es buscar la verdad, pues nos permitimos retar esas cosas que pensamos y las podemos ir mapeando con supuestos. Una herramienta que nos ayuda a entender esto es tenerlo en una pared como esta o en un pizarrón como este. Y entonces, cada vez que encontramos un supuesto, tomar un post-it, escribir que lo que estamos diciendo es un supuesto y pasarlo de las verdades, crear una nueva columna que se llame supuestos y anotarlo acá. Ahora este ejercicio es valiosísimo porque por un lado estamos mapeando lo que sabemos
Y en este lado estamos mapeando lo que sabemos que no sabemos, ¿cierto? Sabemos que esto es una suposición, pero empezamos reconociendo esa creencia como una suposición en vez de darlo como una verdad absoluta. De nuevo, este ejercicio es valiosísimo porque nos permite cuestionar nuestras creencias sobre el problema y hacerlo de una manera mucho más objetiva. El otro tipo de conocimiento que podemos mapear en este tablero, nosotros le llamamos Knowledge Board o tablero de conocimiento, son las limitantes del problema o del proyecto que estamos tratando de realizar. Como les decía al principio del curso, el diseño tiene limitantes y a veces esas limitantes son de tiempo, de presupuesto, pero a veces también de cómo funcionan las cosas y sobre la tecnología y las posibilidades de lo que podemos hacer. Es importante que todo el equipo entienda también cuáles son las limitantes y que las mapeemos en este board para que siempre las tengamos en cuenta. Al final del ejercicio, y esto lo podemos hacer con nuestro equipo en forma de una conversación en la mesa, mapeando cosas mientras vamos platicando, terminamos con una serie de verdades, una serie de supuestos y una serie de limitantes que comienzan a enmarcar el problema y nos empiezan a dar un mapa de lo que sabemos, de lo que sabemos que no sabemos y que nos abren a las cosas que no sabemos aún, que no sabemos. ¿Cómo se ve eso? Esto es súper interesante porque conforme vayamos avanzando sobre un problema nos vamos a dar cuenta que lo que sabemos sobre el problema realmente es muy poco. Esto de nuevo es lo que sabemos. Y tendemos a creer que sabemos mucho sobre las cosas, pero mientras más lo investigamos nos damos cuenta que menos sabemos, ¿cierto? Entonces el universo de cosas que sabemos se va haciendo más pequeño conforme avanzamos en el proyecto porque vamos descubriendo que no sabemos un montón de cosas más. Y esto es parte natural de la exploración del problema. Cuando hablábamos de que el diseño es iterativo y que nunca está terminado, pues hablamos justamente de esto. Estos círculos van creciendo y se van moviendo conforme vamos avanzando en el problema, ¿no? Y mientras más expandimos este se hace más grande. Pero aún más interesante, el círculo de lo que no sabemos que no sabemos. Lo que no sabemos que no sabemos se expande hasta el infinito. Son estas las cosas que están ocultas, son estas las cosas que son las más valiosas en el proceso de diseñar un problema y son las que pues al final nos permiten tener una ventaja contra otras personas que están resolviendo el mismo problema que nosotros. En cada cosa que hagamos siempre va a haber otra organización, otro equipo resolviendo el problema similar y recuerden que tenemos una misión, parte de la estrategia es centrarnos en el usuario y aceptar también con mentalidad abierta que hay un universo gigante de cosas que aún no sabemos, que no sabemos. Y que además estos espacios van a ir creciendo mientras más exploramos la solución. A mí me gusta comparar este proceso al proceso de una descarga por internet. Y tendemos a pensar que acercarnos a un problema se parece a una descarga directa. Todos han hecho una descarga directa en línea y pues tenemos un 0% y un 100% y tienes una fuente única de información que te va llenando tu barrita, ¿cierto? Entonces, conforme pasa el tiempo, tu barrita se va llenando hasta que llegas al 100% y obtienes tu archivo, ¿no? Esto no funciona así en la realidad. En la realidad, nuestro proceso de aprendizaje sobre un problema y sobre el mapeo de estas cosas se parece mucho más a una descarga a través de torrents. Si no han visto una visualización de cómo se descarga un torrent, es muy parecida a esto. Es una serie de bloques
que se van llenando de diferentes fuentes, ¿cierto? Cuando haces torrents, básicamente estás compartiendo un archivo con muchas personas, estás obteniendo pedacitos de información de muchas fuentes diferentes, ¿no? Y los torrents no se llenan de forma lineal. El porcentaje de la descarga no sucede de forma lineal, no vas así, sino lo que vas viendo es que tienes un bloquecito por aquí, un bloquecito por acá. A veces cuando estás esperando que se termine la descarga, pues empiezas a ver un bloque aquí. Si es un video, por ejemplo, puedes ver los primeros 10 segundos. Tienes un mapa de algunas otras cosas, pero no lo alcanzas a ver completo. Y el proceso de investigación de un problema es muy, muy similar. Muchas fuentes, pedacitos de información desconectados, que vienen de diferentes lugares y que de diferentes maneras, y que el trabajo después es hacer sentido de toda esta información que tienes, y lo cual te va permitiendo entender el problema. Esto nos ayuda a no desesperarnos y tampoco a ser tan optimistas y pensar que cuando termines la investigación vas a entender el problema por completo. Parte de lo que hablábamos en la lección de iteración nos recuerda que es necesario generar hipótesis y es necesario lanzar estas hipótesis al mundo para que tengamos información de vuelta. Y estas tres cosas nos ayudan a tener un mapa constante de lo que vamos aprendiendo sobre el problema. Las verdades, que estas las podemos obtener a través de estadística, a través de preguntarle a expertos, subject matter experts es el acrónimo, o a través de teorías o de estudios sobre el problema. Las suposiciones, que las conseguimos a través de cuestionar lo que creemos como verdades y que no están validadas, y las limitantes del problema, ¿no? El marco a través del cual, o el marco que va a contener la solución de este problema y que nos va a permitir entender hasta dónde podemos ir. Esta herramienta le llamamos Knowledge Boards y está viva. A través del proyecto vamos moviendo, voy a agregar otro post-it acá. Podemos ir moviendo lo que entendemos como verdad a suposición o los supuestos a verdades una vez que los vayamos validando, y nos ayuda a mantener pues un mapa constante del conocimiento que tenemos sobre el proyecto. Para darles un ejemplo de cómo podríamos aplicar esto, imaginémonos que nos encargan diseñar una solución para combatir la obesidad infantil en México. La limitante empieza siendo México, ¿no? Eso es parte de la limitante. Entonces sería muy útil que escribamos, pues esto aplica solo en México. Se me van a revolver los colores, pero no importa. Y tenemos una primer limitante. También podemos asumir si tenemos hijos, primos o niños cerca, por qué se debe o a qué se debe el problema. Entonces podríamos decir, bueno, azúcar. Aquí el trabajo es cuestionarlo y decir, ¿sí? ¿Es eso verdad? Entonces, a lo mejor azúcar pasa a ser un supuesto hasta que de alguna u otra manera validemos que ese es el verdadero problema, ¿no? Pero en verdades, tal vez encontramos un estudio que nos dice que 40% de los niños padecen de obesidad infantil. Eso es una verdad, es comprobable, es estadístico y es un dato que nos permite empezar a entender el contexto del problema, ¿no? Entonces podemos anotarlo como una verdad. Y este solo es el comienzo de cómo podemos abordar el problema. Vamos a seguir viendo en las siguientes lecciones algunas herramientas que nos van a poder ver el problema desde el punto de vista de las personas, no solo desde el punto de vista del conocimiento, y cómo se complementan esas dos partes. Solo para cerrar, a esto le llamamos un knowledge board y es importante recordar que está vivo y que a través del proyecto esta pared de conocimiento va a cambiar
va a evolucionar, vamos a poder mover las cosas de un lado a otro, vamos a quitar cosas, vamos a agregar cosas y al final nos permiten colaborativamente tener un pulso de cuál es el problema realmente. En la siguiente unidad veremos cómo podemos abordar el problema, no solo desde el punto de vista de la información, sino desde el punto de vista de las personas que tienen este problema, a través de la empatía y de algunas herramientas que nos van a permitir verdaderamente ponernos en los zapatos de las personas.